una herramienta importantísima en lo que hace a la aplicación tanto de las pruebas de controles como de las pruebas sustantivas. ¿Y qué es el muestreo estadístico? El muestreo, en auditoría, es la aplicación de procedimientos a una parte de la población pertinente a la auditoría, tal que cada una de las partidas o ítem tenga igual probabilidad de ser seleccionados de manera de proveer al auditor una base para extraer conclusiones sobre el total de la población. Es decir, es el proceso de inferir conclusiones sobre un conjunto de elementos universo a partir del estudio de una parte de ellos, que es la muestra. ¿Cuáles son los requisitos para muestrear? ¿Sí? O para efectuar una muestra. La masividad tiene que ser una gran cantidad de elementos que no le den al auditor otra alternativa que seleccionar una muestra, porque de otra forma harían que el trabajo sea ineficiente, sea inoportuno y sea antieconómico. Cuando sean pocos elementos, bueno, la alternativa de trabajo es realizar un análisis o un examen completo. Esto mucho se daría en el caso de una pyme, cuando vos tenés que ver, por ejemplo, las cuentas a cobrar, las cuentas por pagar de esta pyme. Quizás en algunas empresas muy pequeñas, que no son muy propensas a prestar ni a que le presten, quizás puedas hacer un examen completo de la cartera de clientes y de las fichas de proveedores. Homogeneidad. ¿Qué homogeneidad? Sean partidas del mismo tipo. Partidas del mismo tipo, es decir, vamos a hablar clientes que tengan las mismas características, operaciones que tengan las mismas características, de manera tal que las conclusiones de la muestra puedan trasladarse al resto de la población. Si la muestra o las partidas de la muestra no son de la misma naturaleza que el resto de las partidas de la población, difícilmente yo pueda trasladar las conclusiones que el auditor obtiene de la muestra al resto de las partidas de la población. La alternativa es la estratificación, es decir, separar todo el universo, toda la población, por muestrear, en grupos por su naturaleza, o en grupos de partidas que sean de la misma naturaleza, y realizar muestras para cada grupo, de manera tal que los resultados de la muestra, o de cada una de las muestras, se trasladen a cada uno de los grupos. Y la otra cuestión, para que la muestra sea representativa y sus resultados puedan ser trasladados al resto de la población, es que los elementos de la población todos tengan igual probabilidad de ser incluidos en la muestra. Obviamente, siempre que uno muestrea, hay un riesgo. ¿Qué es el riesgo de muestreo? ¿Y qué es el riesgo de muestreo? Es el grado de probabilidad de que las conclusiones a las que arriba el auditor no se correspondan con las que habrían surgido si su trabajo se hubiera hecho sobre el total de los elementos de la población y no sobre una parte de ellos. Es el complemento de la seguridad o nivel de confianza. El riesgo de muestreo, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con el riesgo de detección y mucho que ver con el riesgo de auditoría. El riesgo de detección es más que el riesgo de muestreo. El riesgo de detección es también la posibilidad que el auditor elija un procedimiento que por su naturaleza es inadecuado para lo que quiere poder probar. Pero el riesgo de muestreo forma parte de este riesgo de detección y, como por supuesto, forma parte del riesgo de auditoría. El riesgo de muestreo, en lo que hace al trabajo del auditor, ¿sí? Puede ser, como ustedes
puede hacerse presente tanto en pruebas de controles como en pruebas sustantivas. Y ya veremos, en el caso de las pruebas de controles, el riesgo de muestreo puede tener dos variantes. Riesgo de evaluar el control demasiado, riesgo de evaluar el riesgo de control demasiado bajo o riesgo de evaluar el riesgo de control demasiado alto. Y en lo que hace al riesgo de muestreo para las pruebas sustantivas, las variantes pueden ser un riesgo de aceptación incorrecta o un riesgo de rechazo incorrecto. Ya lo veremos oportunamente. ¿Cuáles son los posibles propósitos de un muestreo? Aceptar o rechazar un saldo, aceptar o rechazar el funcionamiento de un control, que es un muestreo de aceptación. Estimar la frecuencia. ¿Cuántas veces el control que yo quiero probar está presente o estuvo presente durante el ejercicio? Que es el muestreo de atributos, que es el que vamos a utilizar como muestreo para la ejecución de las pruebas de controles. Estimar el valor de algunas características del universo, que es, por ejemplo, el muestreo de estimación de variables, que permite medir el monto total de un universo, como ser el valor monetario de las cuentas por cobrar o el monto monetario del error de un saldo de la cuenta. Estimar el error máximo o proyectar el error probable, que, por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando veamos el muestreo por unidad monetaria para las pruebas sustantivas. El error máximo fundamental, si el resultado de la prueba sustantiva está dentro del error máximo, la prueba puede ser aceptada. Y el error probable es el error probable que va junto con el error conocido, es el error que va a la matriz de errores de la auditoría. Y también puede ser el propósito de descubrir si existe al menos un caso, que es el muestreo de descubrimiento. ¿Cuáles son los planes de muestreo más utilizados? O al menos lo que nosotros vamos a utilizar. Para las pruebas de controles, el muestreo de atributos. Y para las pruebas de validación o sustantivas, el muestreo por unidad monetaria o el muestreo por monto monetario acumulado. El muestreo de atributos, ¿sí?, se utiliza cuando el auditor quiere probar la efectividad operativa de los controles a través del examen de la documentación, en la cual ese control se puede poner de manifiesto. El muestreo de atributos es una técnica de muestreo estadística de distribución de frecuencias que se emplea para probar la evidencia documental de una muestra seleccionada como elemento probatorio de una actividad de control. Por ejemplo, ver en una muestra de notas de crédito por descuento o por bonificación si está en esa nota de crédito la firma del gerente de ventas, como una forma de ver la conformidad y la validez de esa nota de crédito. El tipo de muestreo de atributos que vamos a utilizar tiene por objeto determinar la presencia o la ausencia de un control. Y cuando hablamos de la presencia o la ausencia de un control, hablamos de un atributo que tiene o no que estar puesto en un documento. Si un control está presente, está ok. Si el control está ausente, la firma del gerente de venta está ausente, por ejemplo, es una desviación. El muestreo sirve para determinar la proporción máxima de desviaciones en una población en base al nivel de confianza requerido
y la muestra seleccionada y analizada. En auditoría, las muestras, como dijimos anteriormente, pueden seleccionarse por muestreo representativo o muestreo no representativo dirigido. El representativo es un muestreo o por el cual los resultados que se obtienen de la muestra pueden transferirse o inferirse para el resto de la población. Puede ser realizada mediante técnicas estadísticas o no estadísticas. Un requisito fundamental es que, para este caso, todas las partidas tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidas. De manera tal que las conclusiones a las que arriba el auditor a partir de la muestra se trasladen al resto de la población. Y el muestreo no representativo dirigido es cuando el auditor, en su criterio o a su criterio, decide probar una determinada tipo de partidas. ¿Por qué? Porque según su criterio, es importante ver algo en esas partidas o en esa documentación. Pero las conclusiones a las que arribe van a ser válidas solo para las partidas de las cuales extrajo, o para ese grupo de partidas de las cuales extrajo la muestra que analizó. Lo que yo les decía, por ejemplo, ver las notas de crédito mayores a 100.000 pesos. El muestreo, como dijimos anteriormente, se utiliza tanto para pruebas de control como para pruebas de validación de saldo o pruebas sustantivas. También tenemos que tener en cuenta que todo muestreo, ¿sí?, más allá de las técnicas estadísticas o no que uno pueda utilizar, tiene mucho de criterio y de olfato de auditor. Entonces, siempre debe estar presente el criterio del auditor, el conocimiento del auditor, el olfato del auditor. ¿Cuáles son los pasos del muestreo? Los pasos del muestreo son la identificación del universo. ¿Qué es identificar el universo? Es identificar la población sobre la cual va a trabajar el auditor. Por ejemplo, todas las notas de crédito emitidas por el ente durante el ejercicio. Definición de las unidades de muestreo. ¿Sí? Definición de las unidades de muestreo. Bueno, en este caso, ¿sí?, lo que va a hacer el auditor es decir, bueno, ¿cuáles son, ¿sí?, qué es lo que va a considerar o qué es lo que va a muestrear? Va a muestrear notas de crédito, va a muestrear grupos de notas de crédito, va a muestrear de las notas de crédito facturas relacionadas con esas notas de crédito. Es decir, ¿qué es o cuál es la información, ¿sí?, relacionada con la población, ¿sí?, para la cual quiere probar un determinado atributo, un determinado saldo? ¿Cuál es la información que va a ser objeto del muestreo? Determinación del concepto de error. En pruebas sustantivas, el concepto de error va a estar dado por si la prueba supera o no el error máximo tolerable. En tanto, para las pruebas de controles, el error va a estar dado o el desvío va a estar dado por si el control o la actividad de control está presente o no. Si está presente, está ok. Si no está presente el control o la actividad de control, es sinónimo de desvío. Si el universo o la población por analizar es de naturaleza variable o de distinta naturaleza,
y se hace necesario, o el auditor percibe que una muestra no sería, o los resultados de una muestra no sería representativo para toda la población, en este caso el auditor deberá hacer una estratificación, es decir, una separación o un armado de la población en grupos o en subgrupos dentro de la población de manera tal de seleccionar de cada subgrupo una muestra y de las muestras de cada uno de esos grupos inferir los resultados o las conclusiones para cada subgrupo. Para el universo o para cada estrato, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar el tamaño de la muestra, aplicar los procedimientos de auditoría a cada uno de los elementos de la muestra, evaluar los resultados de la muestra. Si se detecta un patrón de comportamiento, puede ser aconsejable un examen adicional. O sea, vemos que una determinada situación se repite una y otra vez. Por ejemplo, que la falta de la nota de la firma del gerente de venta en la nota de crédito se presente varias veces, puede ser indicativo de algún tipo de falla de control interno que pueda traducirse en algún tipo de fraude, ¿sí? O algún tipo de riesgo que el auditor en la evaluación preliminar de los riesgos no tuvo en cuenta, con el consecuente impacto que ese riesgo puede tener tanto en la estrategia de la auditoría como en los saldos de las cuentas contables relacionadas con el ciclo de negocio al cual el riesgo está afectando, o relacionadas con las transacciones al cual el riesgo está afectando. De la evaluación de la muestra pueden surgir fallas de control interno y después proyectar los resultados de la muestra al universo o estrato. ¿Cuáles son los métodos de selección de los componentes de la muestra? Puede ser en forma aleatoria, mediante el uso de tablas de números al azar, o puede ser mediante el uso de software que genera números al azar. Puede ser un muestreo sistemático, evitando que el intervalo responda a un determinado patrón de la población. Por ejemplo, si a la gente hace 30 facturas al mes, una por día, no evitemos que el intervalo sea de 30, de cada 30 elegir una, porque siempre saldría la factura del primer día del mes. Muestreo sistemático de unidades monetarias. Eso sería para las pruebas sustantivas que veremos en la clase siguiente. Esta es una tabla de números al azar, un extracto de la tabla. ¿Sí? ¿Cómo sería el tema? Por ejemplo, yo quiero revisar en las notas de crédito el atributo de la firma del gerente de ventas. Entonces, las notas de crédito que yo quiero revisar son las que van del número 235 al 400. Entonces yo cierro los ojos con la tabla en la mano y con el dedo apunto, ustedes sigan el cursor, apunto a un número. ¡Pum! ¿Qué dio? Dio 59,640. Bien. Yo quería revisar la nota de crédito de las 250 a las 400. ¿Cuáles dígitos se corresponden de este número que salió al azar con las 250 a las 400? Los últimos 3 dígitos o los primeros 3. Yo te tengo que haber definido si yo quería los 3 primeros o los 3 últimos. Yo creo que tienen que ser los 3 últimos, ¿sí? Bueno, ahora me decís, pero profesor, 250 a 400 está, los 640 estos que están atrás, los últimos 3 dígitos están fuera del rango. Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo tengo que definir primero cuál es el intervalo de selección que yo quiero. O sea, cada cuántos comprobantes yo voy a elegir uno.
Si yo trabajo con una muestra de 25, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuántos comprobantes hay entre el 250 y el 400? Entre el 250 y el 400 ¿hay 150? No, hay 151. Porque de entre el 250 al 400 es 150, hay desde el 251 hasta el 400, pero además está el 250, o sea que hay 251. Del 251, o sea, del 251, ¿sí? Si yo quiero trabajar con 25 componentes, yo tengo que elegir uno cada 6. Yo tengo que elegir uno cada 6. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. 6 por 25. Cada 6. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo dos posibilidades. Voy sumando 6, de 6 en 6, de 6 en 6, de 6 en 6, hasta que esto se ponga en 0. Entre los 6 y 40 se pongan en 0. Hasta que los 6 y 40 se pongan en 0. 6 más 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 6 6, 6 hasta que se pongan en 0. O sea que ya sería es como que se pone en 0 o pasa o empieza a 0 de vuelta, de 6 en 6. Y sigo sumando 6 más 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 6 hasta que los últimos 3 números queden dentro del rango que va entre la 150 y entre la 250 y la 400. También puedo ir para atrás, restando de a 6. Entonces empezaría por el más cercano a 400 para llegar al más cercano a 250. 2, 6, 40 menos 6, después menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, hasta que vaya llegando al número correspondiente. Y a medida que vayan quedando comprobantes, o sea, comprobantes que están dentro del rango de lo que yo quiero elegir, los voy seleccionando como elemento de la muestra. Y tengo que tener 25 comprobantes, porque esa es la cantidad que yo quiero probar. Bueno, otras cuestiones a tener en cuenta cuando se trata del muestreo. ¿Cuál es el grado de seguridad requerido y cuál es la precisión o incorrección tolerable? ¿Sí? El grado de seguridad requerido, sabemos que a nivel de seguridad de auditoría perseguimos, en una auditoría externa de estados contables, una seguridad del 95%. Con lo cual, ¿sí? En realidad, el riesgo aceptado por el auditor es del 5%, que hace que el riesgo sea aceptablemente bajo. Bien, pero sabemos también que esta seguridad de auditoría viene de 3 fuentes: seguridad inherente, seguridad de control y la seguridad sustantiva. Mediante el muestreo de atributos utilizado en las pruebas de controles, el auditor está buscando la seguridad de control. La seguridad de control. Bien, vamos a ver. Tiene que haber una relación estrecha entre el grado de seguridad buscado, la precisión pretendida y el tamaño de la muestra. Porque dependiendo de esto, ¿sí?, existe la posibilidad de obtener distintos tipos de conclusiones para un mismo tamaño de la muestra. Bien. Entonces, repasemos.
El muestreo de atributos. El objetivo es corroborar la evidencia documental sobre la eficacia operativa de los controles, que atenúan un riesgo específico o que contribuyen a establecer la confiabilidad de un sistema contable. Es decir, que sin atenuar un riesgo específico es necesario para la implementación de un adecuado control interno respecto del objetivo de la confiabilidad de la información financiera. Estos controles internos que no atenúan un riesgo específico, pero que son importantes para establecer una adecuada confiabilidad de la información financiera, ingresan a un plan de rotación para su evaluación a partir del segundo año de auditoría. Bien, respecto al grado de seguridad, ¿sí? La precisión. Sabemos que estas decisiones dependen del criterio y la experiencia del auditor. Los usos y prácticas comunes señalan que un nivel de confianza o seguridad razonable del 90 al 95%, que equivale a un riesgo aceptable del 10 al 5% respectivamente, y tasas de precisión planeada del 2 al 10% son razonables para propósitos de auditoría externa de estados contables. Es usual que para un muestreo de atributos destinado a probar la efectividad de controles pertinentes, estén o no dirigidos a mitigar un riesgo de incorrección significativa a nivel de afirmación, el nivel de confianza requerido sea del 90% con un riesgo de incorrección del 10% y la tasa de precisión planeada del 9%. Es decir, que para alcanzar un nivel de seguridad de auditoría del 95%, a través de un muestreo de atributos, para alcanzar un nivel de seguridad de auditoría del 95%, el auditor busca obtener la seguridad de control a través de un muestreo de atributos, va a planear ese muestreo de atributos buscando una seguridad del 90%. Es decir, que no es necesario, para conseguir el nivel de seguridad del 95% de la auditoría, trabajar con un nivel de seguridad del 95% a nivel de seguridad de control, sino que para obtener el nivel de seguridad de auditoría del 95%, bastaría con buscar un nivel de seguridad de control del 90%, con un riesgo de incorrección del 10%. ¿Por qué? Porque el resto del 95% lo va a obtener tanto de la seguridad inherente como de la seguridad sustantiva. Acuérdense que de acuerdo con el modelo de seguridad que hemos visto, la seguridad de control está o no está, la seguridad inherente está o no está. ¿Sí? La seguridad de control está o no está, la seguridad inherente está o no está. Bien, estoy buscando acá está. La seguridad inherente es 0, en porcentaje de seguridad deseado, es 0 o 63%. La seguridad de control es 0 o 74%, pero a nivel del total de seguridad de auditoría. Para obtener ese 74% de seguridad de control que busca el auditor a nivel de seguridad de auditoría en general, tiene que trabajar o podría trabajar con un muestreo de atributos que le otorgue un nivel de seguridad del 90%. Bien. El grado
grado de precisión, ¿se acuerdan que hablaba de precisión del 9%? Es la proporción máxima de errores que puede haber en una muestra y aún así otorgarle al auditor la seguridad pretendida. El tamaño de la muestra no varía demasiado para universos mayores a 2000 elementos. Mire, ¿qué vamos a decir? Pautas generalmente utilizadas. Pruebas de controles que atenuan riesgos específicos en una auditoría externa de estados contables. Con un grado de seguridad del 90%, debería trabajar el auditor con un grado de seguridad del 90% y una precisión del 5%. Pruebas de controles que confirman la confiabilidad de los sistemas. El auditor puede trabajar con un grado de seguridad del 90% y una precisión del 9%. La precisión puede ser un poco más, o sea, la precisión puede ser planeada, el 9%, acuérdense que la precisión era la proporción máxima de errores. Es decir, que aquí puede aceptar una mayor cantidad de errores y si vos tenés un riesgo específico, la precisión es 5%, es decir, que el auditor acepta menos cantidad de errores, porque hay un riesgo específico. Acá quiere confirmar la confiabilidad de los sistemas, entonces puede aceptar una mayor cantidad de errores y dar por buena la prueba. Y si nosotros hacemos pruebas de controles como un servicio adicional, por ejemplo, nos contratan para hacer una auditoría interna, no externa, tenemos que trabajar con un grado de seguridad, no del 90%, es del 95% y una precisión del 5%, porque en este caso el trabajo de auditoría está dirigido a evaluar el control interno y no, como en el caso de la auditoría externa, a evaluar el control interno como base para planificar las pruebas sustantivas. En el caso del servicio adicional, que yo le decía que era una auditoría del control interno, el objeto es evaluar el control interno y ahí no va a haber pruebas sustantivas, o al menos no va a haber como fin último de validar saldos, sino que el foco va a estar puesto en el control interno íntegramente y por tanto hay que trabajar con mayor seguridad sobre el nivel interno, sobre el funcionamiento del control interno y a su vez con una menor tolerancia a los desvíos del funcionamiento del control interno. Acá, el auditor, en la auditoría externa de estados contables, al tener la posibilidad de aplicar posteriormente procedimientos sustantivos, puede darse, ¿sí?, quizás el lujo, entre comillas, de permitir una mayor tasa de errores en la aplicación de pruebas de controles y aún así dar por buena los resultados de las mismas, porque tiene todavía el respaldo de las pruebas sustantivas. Bajo el supuesto de no tolerar ninguna desviación, la muestra por analizar que arroja la tabla es de 25 elementos y llega a 40 si se tolerara una desviación. Y vamos a ver bien qué es esto. Fíjense, ¿cuál es el diseño del muestreo? Identificar los atributos a ser examinados y qué es lo que constituye una desviación. Identificar y definir la población a ser examinada, clase de transacciones o un subconjunto de cierta clase. Determinar el tamaño de la muestra. Seleccionar la muestra. Examinar la evidencia. Evaluar la evidencia. Elegir un atributo. Por ejemplo, la firma del gerente de venta en la nota de crédito. Si el control está presente en ese atributo, equivale a uno bien, a un positivo. Si el control no está presente en ese atributo, equivale a 0. Es 1 o 0. Es como un sistema binario. Bueno, para definir el tamaño de la muestra, hay una fórmula, ¿sí?, que depende de algunas cuestiones, como el nivel de confianza necesario, la precisión planeada y las desviaciones esperadas en la muestra. Este tamaño de la muestra la fórmula es la siguiente: F por 100 dividido en P igual a N, siendo N el tamaño de la muestra. F, un factor que surge de una tabla y depende del número de desviaciones esperadas y del grado de seguridad requerido. P,
chiquito, es la proporción máxima aceptable de desviaciones de la población. De manera que despejando la fórmula, la proporción máxima estimada de desviaciones sería F por 100 dividido en N. Bien. Veamos esta tabla que yo les decía recién. Para un factor de confianza del 90%, que es el que trabajamos en la auditoría, y esperando un número de desviaciones, podemos esperar un número de desviaciones de 0, o sea, ninguna desviación, una desviación de 1, 2 desviaciones, 3 desviaciones, 4 desviaciones y 5 desviaciones la muestra analizada. Dependiendo de las desviaciones que yo espere en la muestra analizada, hay un factor F que surge por convención y que nos permite trabajar con un 90% de confianza. Si yo espero 0 desviaciones, el factor F sería 2,31. Si yo espero una desviación, el factor F sería 3,89. Si yo espero 2 desviaciones, el factor F sería 5,33 y así sucesivamente. De manera tal, recuerden que el factor F, el factor F para un 90% de confianza es utilizada en la auditoría externa de estados contables y el factor F para un 95% de confianza es utilizada en la auditoría interna. Bueno, fíjense. Teniendo en cuenta la fórmula esa que yo les dije, N igual a F por 100 dividido en P, siendo F los factores que están acá, P la precisión esperada o el número de desviaciones toleradas, esperadas, tenemos que en una muestra de 25 elementos, para un 90% de confianza, el número de desviaciones que debería obtener el auditor serían 0. ¿Por qué? Porque si para esa muestra de 25 elementos, en la cual no aparecieron desviaciones, puede afirmarse con un 90% de confiabilidad y un riesgo de incorrección del 10%, que no más del 9% tasa de desviación tolerable de los elementos de la población incluyen desviaciones. Si el auditor de los 25 controlados obtiene una desviación, quiere decir que estima que el 15% de los elementos de la población tiene desviaciones, con lo cual 100 menos 15 estaría por debajo del 90% de confiabilidad. Con lo cual debería ¿qué? Si de los 25 que ha controlado ya encontró una, ¿qué número de elementos, hasta cuánto tiene que incrementar la muestra para poder obtener la seguridad del 90% y juntar esta precisión del 9%? 40. Con 40 elementos analizados y un error, el auditor obtiene el 90% de confiabilidad, el 10% de riesgo de incorrección y el 9% de precisión. Y si obtiene dos errores, ¿a cuánto tiene que elevar la muestra? A un número que esté entre 45 y 75 elementos, ahí en el medio, para que la precisión esperada esté entre 11 y 7. Y exactamente, si yo me voy a hacer este cálculo, el número sería 60. ¿Por qué? Sería 2 desviaciones, 5,33 para un 90% de confianza, 5,33 por 100 dividido en 9 me da 60, para 2 desviaciones esperadas. Y para una desviación les daba 43, pero bueno, es próxima a 40 o 45. Con que trabajen con 40 estaría bien. No sé si estoy siendo claro. Así es como se trabaja en auditoría.
en lo que hace a muestreo de atributos. Después elijo los componentes y tengo que aplicar los procedimientos. Ver si el atributo, si la actividad de control está, por ejemplo, esta actividad de control, que estén los remitos de venta adheridos a la factura, firmados por quien recibió la mercadería que se vendió. Se puede ver eso también, es otro control. ¿Por qué el auditor puede evaluar esos controles? Porque los considera necesarios y claves para poder, por ejemplo, establecer el adecuado corte de la documentación y la correcta atribución de las operaciones al ejercicio. Bueno, en auditoría, tamaños estándar de una muestra para un nivel de confianza del 90%. Para pruebas de efectividad operativa, ¿sí? Tenemos, si yo trabajo con una población de 25 elementos, tolerancia de desviaciones 0. Y si trabajo con una muestra de 40 elementos, tolerancia de desviaciones 1. O sea, en 40 tengo que tener un caso malo. Si tengo ya 2 casos malos, yo le diría que ya no sigamos, porque no tiene sentido. ¿Sí? Nos vayamos hasta 60. Si ustedes quieren, sigan, revisen 60, pero ya les digo que, como verán, la tolerancia es bastante baja, porque no tiene que haber ningún caso malo en 25 y tiene que haber solo uno en 40. De esta forma, el auditor puede obtener la seguridad de control requerida. Y eso es lo que yo le quería decir recién, que bajo el supuesto de no tolerar ninguna desviación, la muestra por analizar que arroja la tabla es de 25 elementos y llega a 40 si se tolerara alguna desviación. De resultar satisfactoria, la prueba aportará una serie de control del 73% equivalente al R de 1,3, conforme al modelo de seguridad de auditoría que consta en el apéndice 2 del capítulo de respuesta del riesgo de auditoría de conceptos y métodos. Si la prueba no resultara satisfactoria, el auditor no podrá tomar seguridad de control, lo cual significa que el riesgo de muestreo superará el nivel del 10% de tolerancia establecido como objetivo, con el correspondiente impacto en el diseño de las pruebas sustantivas, pues no contará el auditor con la seguridad de control requerida en el modelo de seguridad de la auditoría. Y para servicios especiales del cliente, al trabajar ahí con un nivel de seguridad del 95%, ¿sí? Ya estamos en presencia de requerir entonces una mayor cantidad de muestras, una mayor cantidad de efectividad, 0 en 45 y 1 en 75. Examen de la muestra. Si se descubre una desviación, se debe investigar la causa. Los documentos faltantes, si no se encuentran, se consideran una desviación. Los elementos cancelados y que no aplican se excluyen de la muestra y se sustituyen por el siguiente. Si se van encontrando más desviaciones que las esperadas, es probable que convenga detener la prueba y conformarse con el resultado obtenido o modificar el enfoque. Lo que yo les decía, hasta 40, si ya más de 40, si ya en 40 tiene 2 errores, ya no siga. No siga porque va a trabajar de más. Buscar la seguridad de auditoría requerida con las pruebas sustantivas. Las conclusiones deben referirse separadamente a cada uno de los errores definidos al diseñarse la prueba. Los resultados de la prueba solo pueden referirse a los elementos incluidos en la población y que tienen oportunidad de resultar seleccionados. ¿Bien? Claro, o sea, los resultados, en tanto y en cuanto el muestreo sea representativo, se refiere a los elementos de la muestra más a la población de la cual surge la muestra. No se puede transferir los resultados de la muestra
a poblaciones de las cuales no surgió esa muestra o elementos que nunca tuvieron posibilidad de ser incluidos en la muestra. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de control, de prueba de control a verificar? Que para todas las facturas contabilizadas se haya verificado que existe un remito conformado, que yo le decía. El universo es 4.208 facturas emitidas en el año. El objetivo de la prueba, mitigar un riesgo específico relacionado con la entrega de los artículos vendidos. Bueno, esta es la clase de muestreo de atributos. Quedamos a disposición para responder sus dudas. Próximamente subiremos el caso práctico relacionado con el muestreo de atributos y un caso práctico sobre los procedimientos analíticos como prueba sustantiva. Saludos.